Muy bien, estamos en un nuevo evento de Estudiantes por la Libertad en línea. Soy Jeremías Rucci, coordinador local, y junto a mí me acompaña el presidente de la Fundación Internacional Bases, Federico Fernández. Federico, ¿cómo estás? Hola, Jeremías, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Bueno, comienzo entonces. Bueno, primero de todo, quería, por supuesto, agradecer a nuestros dos oradores. Voy a tratar de hacer una introducción muy breve. Muchísimas gracias a ellos por su presencia y por su generosidad con su tiempo, un sábado a la tarde. Después, por supuesto, agradecerle a Jeremías, quien es el autor intelectual de este evento. O sea, a él se le ocurrió hacer esto con estos oradores y me contactó. Y bueno, así que gracias a Jeremías estoy aquí. Y muchísimas gracias a Estudiantes por la Libertad en Argentina y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, la verdad, por el trabajo que hace, porque hacen un trabajo impresionante que se nota muchísimo y cada vez se va a notar más. Así que mi agradecimiento por todos los esfuerzos que hacen. Respecto del tema de hoy, y antes de contarles un poquito de nuestros oradores, bueno, el tema de hoy es la imposibilidad del socialismo. Yo estimo que estamos haciendo este evento con Estudiantes por la Libertad, estimo que muchos de ustedes van a ser, de los que están viendo, van a ser gente joven, muchos de ustedes han nacido incluso después de, la mayoría, después de que haya caído el muro de Berlín. Así que es muy interesante, primero que quizás hay cosas que van a escuchar hoy de las cuales no se han enterado, quizás esta sea la puerta de entrada a la escuela austríaca y a otras escuelas de pensamiento liberal, así que estoy muy contento de que podamos tratar estos temas, los cuales desgraciadamente vuelven a tener relevancia, así que por otro lado también es muy útil desde ese punto de vista. Cuando hablamos de imposibilidad del socialismo, eso nos remite a Mises y a Hayek, sobre todo a Mises, digamos, en su artículo de 1920 y en el libro de 1922, Socialismo, que recomiendo a todo el mundo que lo lea. Es una gran puerta de entrada a la escuela austríaca, un libro relativamente corto y muy bueno. No voy a extenderme sobre, digamos, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, porque estoy seguro que nuestros dos oradores lo van a explicar mucho mejor de lo que yo podría. Sí quiero hacer una pequeña nota al pie, que es la siguiente. Marx predijo que el capitalismo, crearía las condiciones materiales necesarias para el socialismo. Y a ver, en cierto sentido tuvo razón. ¿En qué tuvo razón? En que el capitalismo siempre le brindó una ayuda muy importante al socialismo. Como Mises lo destaca, sin capitalismo el socialismo no podría existir. Si hubiera socialismo mundial y no hubiera capitalismo en ningún lado, la civilización colapsaría inmediatamente. El socialismo ha sido siempre un parásito moral, material y epistemológico del capitalismo y lo va a hacer para siempre. No hay otra manera de que puedan, digamos, interactuar de otra forma. Y ahora es muy difícil, lo hablábamos con Jeremías antes cuando estábamos planificando este evento, cómo presentar a gente que no necesita presentación. Es extremadamente complicado. En la página de la Fundación Bases, de la cual yo soy presidente, está el anuncio de este evento, están las biografías muy breves de ambos expositores. Los invito a que las lean ahí. Yo no se las voy a leer porque creo que son muy conocidos. Sí, quiero hacer un pequeño comentario y con esto ya les voy a ceder la palabra, salvo que Jeremías tenga algo más que agregar. Las dos personas que tenemos hoy aquí son verdaderamente únicas. O sea, lo que tenemos en Argentina, que en Argentina sí tenemos muchos problemas, pero tenemos algo que no se da en casi ningún lugar del mundo. Y esto lo puedo decir básicamente por mi trabajo, tanto con Bases como con el Austrian Economic Center. He hecho mucho trabajo tratando de difundir las ideas de la libertad en Latinoamérica, en Europa y un poco en los Estados Unidos. Hay muy pocos países que tengan la riqueza intelectual que tiene la Argentina en términos de intelectuales liberales, en términos de intelectuales públicos liberales. Con esto me refiero a gente que es conocida mucho más allá de nuestra esfera, que yo siempre digo en broma, a gente a la que conoce mi abuela. Y ese es un capital muy grande que nosotros tenemos. En muy pocos lados del mundo se puede conseguir un autor tan prolífico y tan brillante como el doctor Venegas Lynch, prologado por premios Nobel
activo en la prensa popular, siempre, digamos, dispuesto a difundir las ideas, a explicar lo que está sucediendo desde el punto de vista del libre mercado, de la libertad. Y alguien como Javier, con su solidez intelectual y además sumada a la masividad que Javier tiene, que es un fenómeno que yo honestamente creo que merece estudio y que hasta donde yo tengo entendido no creo que se haya dado en ningún lado del mundo, un fenómeno como lo que Javier ha hecho y sigue haciendo. Con esto quiero decir, no dejemos nunca que la cotidianeidad nos haga perder de vista lo únicos y lo tan afortunados que somos todos los que en la Argentina y en Latinoamérica queremos defender la libertad y queremos que la libertad triunfe, de tener a señores como los dos señores que hoy nos acompañan. Si Jeremías no quiere agregar nada, le cedemos la palabra a nuestro primer orador, que va a ser el doctor Venegas Lynch, y después va a continuar Javier Milei. Y en nombre de la Fundación Bases, les agradezco muchísimo a todos su presencia. Bueno, muchas gracias, Federico, por esa generosa presentación. Gracias a Jeremías también por la coordinación de este evento. Y estoy muy satisfecho de estar nuevamente con Javier Milei en un intercambio. Yo quisiera comenzar tomando, Federico, lo que has dicho recién. Primero, ese célebre debate y esa reflexión de Mises, Ludwig von Mises, en el año 20, en 1920, sobre el cálculo económico, explicando que allí donde no hay precios, no hay propiedad, o puesto en otros términos correlativos, donde no hay propiedad, no hay precios. Al fin y al cabo, el precio es un intercambio de derechos de propiedad. No hay posibilidad de contabilidad, de evaluación de proyectos o de cálculo económico en general, puesto que los precios son los únicos indicadores para asignar recursos, como muchas veces he puesto el ejemplo. Si en esa hipótesis de la abolición de la propiedad tan aconsejada por Marx y Engels en 1848 en el Manifiesto Comunista, donde resume toda su filosofía en la abolición de la propiedad, si alguien se pregunta de qué conviene hacer los caminos, si de asfalto o de oro, no hay respuesta. No hay respuesta porque no hay precios. Y si alguien levanta la mano y dice que con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de abolir la propiedad. Y sin llegar al extremo de abolir la propiedad, cada vez que los megalómanos intervienen en ese sistema de información fraccionada y dispersa, como dice Hayek, el sistema de precios, hay una tendencia a opacar la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico. Ese es el lugar común, es el lugar, no digo que todos sabemos, porque si todos supiéramos no estaríamos en los problemas que estamos, pero está muy difundido esto. Yo quiero tomar otro aspecto, y antes de tomar ese otro aspecto, quiero seguir con lo que decía Federico respecto de del pronóstico marxista respecto del capitalismo. Quiero agregar a Marx autores como Schumpeter y como Benjamin Rogge, Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde él se pregunta, ¿puede sobrevivir el capitalismo? Mi respuesta es no. Y Benjamin Rogge, en Can Capitalism Survive, lamentablemente no está traducido al castellano, tiene la misma respuesta y conclusiones aproximadamente iguales. Esto es, por un sistema degradado que tenemos, que llamamos democracia, pero que en realidad estamos, y no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando del mundo, en gran medida, tenemos un sistema de cleptocracia. Esto es gobierno de ladrones de sueños de vida, de propiedades y libertades. Entonces, creo que un
un deber, una asignatura pendiente de nosotros los liberales antes de ir a otras instancias que también están en proceso y muy interesantes y debates que solo caben para seminarios reducidos porque estamos repitiendo las mismas cosas de hace 50 años. Tenemos que trabajar las neuronas para poner nuevos límites al poder político. Hayek ha sugerido algunas cosas para el legislativo, Bruno Leoni ha sugerido algunas cosas para el judicial, Montesquieu en un pasaje muy poco explorado en El espíritu de las leyes ha sugerido para aplicar al Ejecutivo. Si no nos gusta lo que propuso Hayek, no nos gusta lo que propuso Leoni, no nos gusta lo de Montesquieu, pensemos en otras cosas, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados simplemente esperando a próximas elecciones. Ahora, habiendo dicho eso, quiero ir a mi punto en esta intervención. Y es que hay otra forma, me parece a mí, de ver la imposibilidad del socialismo. No es solo este aspecto tan medular y central que ha señalado el extraordinario y mi maestro Ludwig von Mises, sino que hay algo que hace a los cimientos de la tradición de pensamiento liberal y más aún a los cimientos de la libertad y del libre albedrío. ¿Y qué es eso? Bueno, la primera vez que yo tuve contacto con este tema, hace muchos años, y lamentablemente no me acuerdo el nombre de la chica que era bibliotecaria en ESIADE cuando yo era rector, pero me intrigó el título del libro que tenía entre las manos, que es The Self and Its Brain. Está traducido al castellano por labor universitaria, se llama El yo y su cerebro, que es un diálogo entre Karl Popper, como se sabe, filósofo de la ciencia, y John Eccles, premio Nobel en neurofisiología. ¿Y qué dicen estos autores? Y yo he escrito 8 o 9 ensayos y cada vez que, como dice Borges, si uno no publica, se pasa la vida corrigiendo borradores porque no hay tal cosa como un texto perfecto y agrego nueva bibliografía cada vez, es tratar de refutar el materialismo filosófico o lo que ha bautizado Popper como el determinismo físico. Esto es una cosa que parece evidente, pero estamos rodeados de materialismo filosófico. Parece evidente que no somos aparatos, que no somos loros, que somos seres humanos, que además de nuestros kilos de protoplasma, que además de los huesos y de la carne, tenemos estado de conciencia, tenemos psique, tenemos mente. Si no fuera por esa situación, como bien explica Popper, no podríamos argumentar, no podríamos revisar nuestros propios juicios, no habría ideas autogeneradas, no existiría tal cosa como proposiciones verdaderas o proposiciones falsas, no existiría tal cosa como moral, como responsabilidad individual, ni libertad. Por eso es que me parece que debemos los liberales ir a los cimientos y comprender que en un edificio es muy complicado empezar por el techo. Hay que empezar por los cimientos. Y los cimientos es esta estructura que estoy señalando. A esto se han agregado, por ejemplo, Roger Sperry, premio Nobel en medicina, Max Planck, premio Nobel en física, donde señala en ese libro traducido hace muchos años por Losada, con el título de ¿Hacia dónde va la ciencia?, mostrando la diferencia entre nexos causales y motivos de los seres humanos. Hay un autor que es miembro de la Academia de Ciencias en Inglaterra y profesor en Oxford, Howard Robinson, que dice: cuando estamos viendo el físico de una persona, cualquiera externa a esa persona puede investigar qué es lo que se encuentra en el físico de esa persona. Cualquier persona, digamos, facultativo, avesado. Pero lo que no puede, ni viva ni muerta esa persona, puede explorar y conocer, ni siquiera remotamente, cuáles son sus valores,
cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus temores, cuáles son sus amores, porque eso está en los estados de conciencia, en la mente y en la psique. Hoy nos encontramos en la mayor parte, salvo honrosas excepciones, en las facultades de psicología, y tengamos presente que si psicología quiere decir el estudio de la psique, pues consideran en la mayor parte de los casos que no hay psique, que somos aparatos. Hay otro autor, Juan José Sanguinetti, que dice, si alguien se manifiesta y dice, mi mano te saluda, está mal expresado. Soy yo que te saludo a través de mi mano. No es un conjunto de moléculas, es mucho más allá el ser humano. Por eso tenemos esta bendición del libre albedrío. Noam Chomsky, que no participa para nada de nuestra filosofía, Javier, liberal, está en la vereda de enfrente. Sin embargo, es un extraordinario lingüista. Y Noam Chomsky, en Language and the Mind y en otros ensayos, muestra, por ejemplo, cómo funciona un ser humano jugando al ajedrez y cómo funciona una computadora, para mostrar las diferencias y mostrar esta refutación al materialismo. Hay un matemático que se llama Alan Turing, que ha dicho, pongamos a un fulano en un cuarto con una computadora y dos terminales afuera, una manejada por un ser humano y otra no manejada por un ser humano. Hágale todas las preguntas que quiera. Y si no nota la diferencia, no hay una diferencia entre el ser humano y la máquina. Luego vino John Searle, filósofo de la ciencia, Searle se escribe, y estableció lo que se llamó el experimento del cuarto chino. Pongamos a un fulano en un cuarto a traducir un poema chino sin que esa persona tenga la menor idea de chino, pero, y aquí está el pero, aquí está la respuesta, aquí está el programa de la computación. Le damos códigos para que pueda hacer una traducción perfecta. Y hace efectivamente una traducción perfecta sin tener la menor idea de chino. En conexión con esto, hay un autor que yo admiro mucho, que murió recientemente, Thomas Szasz, S-Z-A-S-Z, es abogado y es psiquiatra, donde él dice, muchas veces cuando nos encontramos con gente que no compartimos lo que dice y consideramos que dice desatinos, decimos que está enferma mental. Dice Thomas Szasz, eso es un error fenomenal, porque desde el punto de vista de la patología, una enfermedad es una lesión a los órganos, a las células, al cuerpo, pero no hay tal cosa como enfermedad de las ideas. Solo metafóricamente, y una peligrosa metáfora, estamos utilizando la palabra enfermedad. Él tiene 9 libros traducidos al castellano, tiene como 15 en inglés. El libro más conocido es El mito de la enfermedad mental, justamente para señalar estas cosas. Ahora, nuestros queridos autores austríacos, por ejemplo, Hayek, Mises, Rothbard, los tres, aunque han desarrollado sus ideas antes del desarrollo popperiano y de Eccles y otros, sin embargo, Hayek, en el orden sensorial, él dice que nunca vamos a poder, por métodos de la física, conocer pensamientos, elaboraciones, el yo de la persona. Y Mises, en The Ultimate Foundation of Economic Science, expresamente refuta el materialismo filosófico. Y Rothbard, en el ensayo más extraordinario que ha escrito, que se llama The Mantle of the Science, que nosotros tradujimos cuando yo era rector de CIADE, el manto de la ciencia, explica los errores del materialismo, aunque no han tenido la suficiente exposición que luego ha venido con mucha otra bibliografía. Y agrego en este sentido, antes de poner una nota a pie de página para completar mis minutos que me ha asignado Federico, que nosotros tenemos la costumbre, y es corriente decir, estoy impresionado
con la memoria que tiene mi computadora. Pues es un error. La memoria es un atributo del ser humano. La computadora son impulsos eléctricos programados por el ser humano. Cuando nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, para recordarse algo, hacían un nudo en el pañuelo, nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tenía el pañuelo. Es lo mismo para la computadora. Lo mismo va para el cálculo. Decimos computa, pero no computa, computa el ser humano. La máquina otra vez son impulsos eléctricos. Lo mismo hablamos muy livianamente de la inteligencia artificial. No hay tal cosa, es una contradicción en términos. La inteligencia del ser humano, interlegum, capaz de captar esencias, que no es el caso de la computadora. Y termino mi tiempo, como digo, con una nota de pie de página, sin perjuicio de que tengo una serie de otros temas que me encantaría intercambiar con Javier y espero que tengamos tiempo. Quiero terminar esto cambiando algo de tema. En la utilización, ya que estamos con estas terminologías de la memoria y lo demás, terminologías corrientes, que estoy seguro que se hace con la mejor buena voluntad, pero que es un error, me parece a mí, conceptual. Primero, cuando se trata de señalar una medida sensata de economía, se dice eso está en línea con la ortodoxia. Pues no, la ortodoxia es algo de la religión y el dogma. La ciencia es la antiortodoxia por excelencia. Como nos ha enseñado Popper, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierta a refutaciones. Otro tema que se analiza, y a mí me parece una expresión un poco pastosa, también hecha con la mejor buena voluntad y el espíritu incluso de muchos amigos, cuando se habla de populismo. Yo creo que populismo es una palabra que pretende disfrazar lo que en realidad está ocurriendo en el fondo del problema, que es el estatismo y el socialismo. Y muchos que provienen de esa corriente de pensamiento y todavía les quedan marcas y cicatrices, prefieren hablar de populismo para no enfrentar directamente a los aparatos estatales y a leviatanes desbocados que aplastan derechos de las personas. Otra expresión que se usa especialmente en el plano político es militante. A mí me resulta una palabra sumamente desagradable. Militante viene de militar, viene de obediencia debida y de verticalismo, que es la antítesis del liberalismo por excelencia. Lo mismo en esta misma línea, hay cursos en administración de empresas, también muy bien inspirados, y cuando uno capta el mensaje que están pasando es interesante y fértil, pero es el liderazgo. A mí el líder, la palabra líder me recuerda al Duce y al Führer. Yo creo que cada uno tiene que ser líder de su propia persona. Lo mismo dirigente. En todo caso, la palabra adecuada es referente. Por ejemplo, para muchísima gente, y celebro que sea así, Javier Milei es un referente. ¿Por qué es un referente? Es un referente por sus ideas, por sus valores morales, por su conducta. Y eso despierta el sentido de la emulación, que es muy importante hacerlo. Y por último, la expresión habitual y corriente es esa palabra media maléfica que es ajuste. Yo creo que ya bastante ajuste tiene la gente desde que se despierta hasta que se acuesta a la noche para que le agreguen un ajuste más. ¿Qué quiere decir ajuste? Ajuste quiere decir en el lenguaje económico sufrimiento y ajuste apretada del cinturón. Bueno, eso ocurre cada vez que se agranda el leviatán. Cada vez que aumenta el gasto público hay un ajuste fenomenal. Pero no hay ajuste cuando se achica
el aparato estatal. Más aún, no es ajuste, es liberar recursos para engordar los bolsillos de la gente. Es un alivio, no un ajuste. Una vez me acuerdo en mi casa, un amigo se había publicado un artículo en La Nación, que se había ilustrado el artículo de este amigo sobre el ajuste con la Argentina, con un cinturón en el medio de la Argentina y salían chorros de sangre. Y este amigo se quejaba de esa ilustración. Y yo le decía, es que lo que pasa es que al usar la terminología ajuste, confunde, atemoriza. Yo creo que, como se sabe, el lenguaje es muy importante, primero para pensar y luego para transmitir nuestros pensamientos. Si utilizamos lenguajes que son confusos y no pasamos bien el mensaje, me parece que estamos yendo en una dirección equivocada. Y la contracara, si se quiere, del lenguaje es shock. Se necesita un shock. Pero perdón, estamos en shock permanente, por ejemplo, en la Argentina. Necesitamos eliminar los shocks, no agregarlos. Y por lo tanto, me parece que esa tradición tan noble que significa el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, que significa, cuando hablamos de educación, estamos hablando de transmitir valores de respeto recíproco. Eso que es tan noble, tan gratificante para todos y muy especialmente para los más necesitados, no tiene que ser, me parece a mí, cubierto o encubierto, mejor dicho, por estos términos equívocos, y me parece que debemos de subrayar la cuestión esta de los cimientos, que muchos liberales hacen trabajos muy sofisticados y muy interesantes, pero a veces desconocen o a veces rechazan esto que estoy hablando de los cimientos. Por ejemplo, en una línea del neuroeconomics rechaza esto. En el derecho penal, no quiero hacer cosas personales, pero un miembro de la Corte, exmiembro de la Corte Suprema de la Argentina, que es determinista, sostiene que no hay que detener a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. El silogismo es correcto, pero la premisa es equivocada. Está partiendo de la base que estamos determinados y que somos aparatos. Eso sucede, como dije, en la psicología, en la economía, en el derecho. Me parece que es importante revisar esto. Tengo, como digo, una serie de otros puntos para aprovechar este intercambio tan agradable con Javier Milei, pero no quiero tomar más del tiempo que me han asignado, así que termino con, en esta ronda, digamos, mi pequeña exposición. Bien, muchísimas gracias, doctor Venegas Lynch, por su ponencia. Le cedo la palabra a Javier Milei. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer a Jeremías por haber organizado esta actividad e invitarme. También a Federico, porque siempre es un placer interactuar con él. Sin lugar a dudas, a los estudiantes por la libertad, que son una bendición, porque yo, digamos, o sea, a cada lugar del mundo donde me bajo, me encuentro con estudiantes por la libertad recibiéndome. Es una experiencia muy, muy, muy gratificante. Y sobre todas las cosas, quiero agradecer profundamente por el honor que implica para mí estar con el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Y yo, digamos, no me voy a cansar de decirlo porque es importante que, digamos, seguramente hay muchos jóvenes y tienen que tomar conciencia. Alberto es, sin lugar a dudas, el mayor exponente del liberalismo de toda la historia argentina. Es decir, hay que tener en cuenta eso. Y probablemente uno de los máximos exponentes del habla hispana. Por lo tanto, para mí, digamos, cada vez que me toca compartir un panel con él, para mí es un honor, un motivo de placer enorme,
porque además, o sea, tengo un gran afecto en lo humano, porque, digamos, al margen de que estamos frente a un prócer, el prócer es humano y es un gran ser humano. Así es que eso, digamos, no quería dejar pasarlo. Por otro lado, yo voy ahora a contarles, digamos, desde un punto de vista neoclásico, el debate entre socialismo y liberalismo, y por qué, aun cuando haya neoclásicos que son más liberales de lo que ellos creen serlo, pueden terminar siendo funcionales a que haya más socialismo, y que es un problema de formación, y que tiene que ver con el paradigma neoclásico. Entonces, básicamente, yo voy a hacer una ponencia en 5 apartados, donde yo voy a tratar de rastrear, digo, o mostrar dónde aparece el desvío en el análisis económico. En función de eso, digo, voy a ir a la base, digamos, si se puede decir de alguna manera, que es ir a Adam Smith, ¿sí? Y en especial en su trabajo, Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Ahí lo que voy a hacer es explorar el modelo de crecimiento que está implícito en la obra de Adam Smith, que tiene que ver con los libros 1, 2 y 3, y que, digamos, motivo por el cual digo, yo considero que Adam Smith ha sido a la economía como lo que fue Gauss a la matemática, alguien avanzado 200 años a su época. Ese es el primer punto. El segundo punto, voy a levantar lo que yo considero el enfoque del pesimismo, que es básicamente lo que nace de la línea de Malthus tratando o buscando rebatir a Adam Smith. Una vez que se llega a esa situación, podemos entrar a la parte 3 de esta presentación, que tiene que ver con el debate sobre el socialismo y el rol de la tradición austríaca. Sí, digamos, para mí, digamos, o sea, que es quien verdaderamente logra batir al socialismo y con los fundamentos correctos y sin grietas, y que si la economía hubiera entrado por ese carril, no tendríamos los problemas que tenemos hoy como consecuencia de la economía neoclásica. Y ahí lo que hago es una nota sobre Israel Kirzner. ¿Por qué es muy importante Israel Kirzner? Porque permite hacer un puente entre las dos visiones, que es muy interesante, al menos desde mi punto de vista. Y después, lo que voy a explicar es por qué los errores neoclásicos en la formulación de los problemas y en el debate es lo que después lleva a más socialismo. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que buscaba explicar Adam Smith? Adam Smith intentaba explicar por qué los países eran ricos, o sea, y por qué, digamos, crecían. Y eso, básicamente, hay 5 elementos que juegan un rol crucial en explicar ese modelo de crecimiento. El primero es el rol del ahorro, ¿sí? Un mecanismo por el cual se financia la inversión, y eso permite la acumulación de capital, y esa acumulación de capital le eleva el producto per cápita. Y por ende, digamos, los salarios reales son mayores y por ende, digamos, la gente pasa a estar mejor. Obviamente que en lo que hace al rol del ahorro hay un rol, digamos, de minimizar el tamaño del Estado. Digo, el Estado, digamos, básicamente que sea un Estado pequeño, digo, para que justamente los impuestos sean pequeños y que, digamos, distorsione lo menos posible el funcionamiento de la actividad económica. En uno de los pasajes del profesor Venegas Lynch, hijo, él hablaba de cómo estas intervenciones, digamos, lo que hacen es contaminar el derecho de propiedad y por ende contaminan la señal de precio y los problemas que genera eso, sobre todo a los efectos del cálculo económico. De hecho, el socialismo real, ¿sí?,
puesto al 100%, digamos, termina instruyendo, digo, la señal a punto tal que no hay cálculo económico y vamos a Mises 1920, 1922. Otra cosa muy importante que analiza Adam Smith es el rol del progreso tecnológico, lo que decía, y el rol del learning by doing. O sea, básicamente lo que decía es, bueno, una persona en la medida que va haciendo su actividad aprende. Y en la medida que va aprendiendo, ¿sí?, su productividad aumenta. Y una de las cosas más importantes es que siempre la idea es tratar de producir más con la menor cantidad de trabajo posible, y en esa búsqueda de ahorro de tiempo de trabajo, es decir, uno podría decir, para ganar lo mismo y por ejemplo, disponer de tiempo, sería una posibilidad, por ejemplo, le busca la vuelta y genera lo que se llama un salto en la función de producción, que quiere ser es un shock tecnológico, un salto tecnológico, una mejora tecnológica que permite, ante la misma cantidad de horas utilizadas, producir más. Y eso, digamos, entonces fíjense que ahí empieza a haber también una explicación de cómo sucede el proceso de crecimiento con el proceso del learning by doing, que permite sobre una misma tecnología mejorar la productividad, y en algún momento aparece un salto discreto que es un nuevo cambio tecnológico que permite producir más con los mismos recursos. Pero, y acá digamos es donde para mí está el core central, y esto es lo que después, o sea, genera el problema enorme en el aparato neoclásico, donde, por ejemplo, la teoría moderna del crecimiento económico trata estos tres puntos que analicé antes, pero de los dos próximos que voy a tomar, solo elige uno. Y ahí, digamos, uno tendría que empezar a pensar por qué, si el modelo de Adam Smith explicó a la perfección lo que pasó 250 años para adelante, por qué, digamos, le sacaron algunas partes a un modelo que, digamos, se predijo lo que estaba por venir. Y ahí el rol esencial son dos ideas. Una es la idea de la fábrica de alfileres y la otra es la idea de la mano invisible. La idea de la fábrica de alfileres, cuando particiona esa actividad, en realidad lo que está mostrando es que si ustedes dividen el trabajo en distintas actividades, lo que empieza a pasar es que la productividad sube fenomenalmente. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, si una persona tuviera que hacer alfileres, ella sola puede producir 20 por día. Ahora, si yo divido este trabajo en 15, ¿sí?, o en 18, no me acuerdo literalmente la cantidad del ejemplo que usa Adam Smith, bueno, la productividad, digamos, pasa a 5.000 per cápita. O sea, hay una explosión enorme. De ahí también, digamos, que el límite de la división de trabajo venía dado por el tamaño del mercado, porque, digo, o sea, ¿cuánta productividad tenía sentido ganar si después no se la iban a poder vender a nadie y el precio, digamos, se terminaba derrumbando y el remedio era peor que la enfermedad? Entonces, fíjense que lo que se presenta ahí es una cuestión de rendimientos crecientes a escala. Tema no menor, porque en el año 1810, o si ustedes quieren, miren, desde el año 1800 en adelante, la cantidad de población, por lo menos hasta el año 2000, se multiplicó casi por 7 veces. Recuerden que los 1.000 millones de habitantes se alcanzó en 1810. Momento, dicho sea de paso, que Malthus, que es el personaje que vamos a tratar después, decía que era una situación en la cual donde toda la gente, digamos, iba a colapsar el mundo y la gente se iba a morir de hambre. ¿Y por qué es importante esto? Porque en ese contexto, básicamente, el producto per cápita se multiplicó por más de 10 veces. O sea, no solo que la población se multiplicó por 7, sino que el producto per cápita se multiplicó casi por 10. Vamos a poner 9,5. Entonces, estamos hablando que la producción subió 10 por 9,5 a 95 veces. Es decir, está la cuestión de los rendimientos crecientes. Hasta ahí,
ok, es una descripción de un problema, digamos, pero lo que tienen que tener en cuenta es que estamos hablando de una función que tiene un formato convexo. O sea, función convexa, que no es lo mismo que un conjunto convexo, que es otra cosa. De hecho, una función convexa no es un conjunto convexo, porque si ustedes unen dos puntos, la línea queda fuera del conjunto. En cambio, en una función cóncava, si ustedes unen, queda dentro del conjunto y por ende es convexa. Perdón que use un poco de terminología matemática, pero lamentablemente el problema del desvío de los neoclásicos tiene que ver por un abuso indebido del uso de la matemática, y ahí es donde arranca el problema. ¿Por qué? Porque ahora sí viene el problema, que es la idea de la mano invisible. La mano invisible claramente es de los elementos más maravillosos que presenta el libro de Adam Smith, donde cada uno, guiado por sus propios intereses, aún sin quererlo, contribuye al bienestar general. Entonces, esa básicamente es la obra de Adam Smith. Digo, de manera muy simplificada. Hay toda una discusión sobre la teoría del valor-trabajo, estamos todos en contra de eso. Hay una forma de entender ese problema y, digamos, o sea, pero no importa, no hace a esto. Ahora bien, ese optimismo que impulsaba Adam Smith encuentra como contraparte una brutal oleada de pesimismo digamos, iniciada por básicamente Thomas Malthus, donde básicamente el eje central de Malthus, acá en la discusión, es que cambia el eje del análisis, no con una función de producción con rendimientos crecientes, sino que pasa a la idea de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, una función cóncava. Es decir, que la producción, conforme aumenta la cantidad de trabajo, aumenta, pero menos que proporcionalmente. Esa situación, sumado a lo que Malthus llamaba la pasión de los sexos, donde la gente básicamente se reproducía cuando tenía más dinero, entonces lo que hacía era que ustedes se encontraban en una situación de equilibrio y cuando la población estaba debajo de ese nivel de equilibrio, digamos, o sea, había más recursos per cápita, generaba más reproducción, entonces la gente entraba en el mercado laboral y, digamos, el salario real caía. Cuando ustedes estaban por el otro lado del equilibrio, con salarios reales, digamos, que no alcanzaban para cubrir, como consecuencia de la caída de la productividad marginal, a lo que tenía que ver con el tamaño de la población, los salarios reales se destrozaban y como consecuencia de ello la gente se moría, y eso se llamaba la ley de hierro de los salarios. Y si por alguna cuestión había un progreso tecnológico, automáticamente la población se reproducía y lo absorbía y era básicamente el mismo salario real. Si ustedes se fijan, la hipótesis de Malthus no estuvo nada mal, porque si yo miro entre el año 0 y el 1800, el producto per cápita creció a un ritmo del 0,02% anual. O sea, prácticamente nada. Nada. Y es más, en esos 1800 años, ese 0,02 de crecimiento del producto per cápita significa 40%. Donde todo ese salto se dio después del descubrimiento de América, o sea, entre lo que sería el 1500 al 1600, o sea, lo que sería el siglo XVI. Es decir, por una ganancia, digamos, derivada de incrementar la red de comercio. Listo, se acabó. Entonces, fíjense que si un econometrista hubiera medido eso, hubiera dicho que Adam Smith era un delirante y que Malthus tenía razón. O sea, nada más lejos de la realidad, Malthus se equivocó groseramente y Adam Smith lo acertó. De hecho, cuando renace la teoría del crecimiento económico, con el artículo de Paul Romer, que hace un par de años recibió el Nobel de Economía por justamente esta contribución, tutoriado por Robert Lucas, además discípulo de Hirofumi Sawa, igual que Miguel Sidrausky, básicamente lo que hacen es volver a retomar la obra de Adam Smith. ¿Y qué era lo que se discutía a inicio del siglo XX entre Marshall y Young?
¿sí? Y Alvin Yang, a ver, ¿por qué, digamos, o sea, cómo explicar el crecimiento? Es decir, porque ya parados en el siglo XX, digo, era evidente la cuestión de los rendimientos crecientes y que la función de producción con rendimiento marginal creciente no tenía nada más que decir. Ahora, a este problema de Malthus, después se le suma el de Ricardo, que se mete con el problema de la distribución del ingreso. A eso hay que sumarle la aberración que genera John Stuart Mill, que dice que la producción es independiente de la distribución, y eso le deja todo servido a Rodbertus y Marx para desarrollar sus atrocidades teóricas. ¿Sí? Ese es cómo después el sistema termina, digamos, apalancado sobre la teoría del valor trabajo, con el uso además de la función de producción con rendimientos marginales decrecientes, era claro que obviamente uno te iba a terminar en un punto clavado. Es decir, entonces, digamos, yo tengo esta cantidad de trabajo, yo puedo producir esto, digamos, no importa cómo lo produzca, total lo voy a producir de la misma manera, y por ende, digamos, la producción es un dato, por decirlo de alguna manera, y después lo distribuyo como se me da la gana. Si total, digamos, o sea, haga lo que haga, digamos, voy a terminar produciendo eso. O sea que es un derivo, o sea, por eso yo, digamos, a mí me gustó tanto cuando arranca el libro que escribió el profesor Venegas Lynch con Peregni, cuando arranca el retorno de las barbaries, dice, ellos repasan autopsia al socialismo, dicen, el problema central está en la teoría del valor, y efectivamente el problema central está en la teoría del valor. Esto ahora lo que me lleva es a la escuela austríaca, que desde mi punto de vista son los que verdaderamente entendieron el debate y son los que verdaderamente le dan el golpe de knockout al socialismo. El primer golpe, digamos, clave y fundamental acá es la obra de Menger, Principios de Economía Política, 1871. ¿Por qué? Y porque desarrolla la teoría del valor subjetivo, o teoría subjetiva del valor. Obviamente que es un trabajo, digamos, que ocurre en una atmósfera, y en la misma línea aparecen el trabajo de Balray y el trabajo de Gibbons. Pero ahí lo interesante es que cuando aparece la escuela neoclásica, hay un carril que va por el carril de Menger y hay otro carril que va por el carril de Balray y Cournot, que es la matematización de la economía. Entonces, que es el que voy a tratar en la última parte. En este sentido, digo, la propia obra de Menger ya termina de derribar todos los postulados de Marx. O sea, carecen de sentido. De hecho, en una de nuestras reuniones con el profesor Venegas Lynch, él señalaba que Marx tenía escrito la otra parte de la obra y no la escribió, o sea, y no la publicó porque había sido derrotado, digamos, por la obra de Menger y no tenía sentido continuar con ese trabajo que fue El Capital. Ahora, otro autor también de la vertiente austríaca que termina, digamos, de poner broche a esta situación, si uno quiere, es la obra de von Baberg. Eugene von Baberg, justamente, von Baberg, digamos, en su obra, La conclusión sobre el sistema marxiano, lo que hace es justamente demostrar, ¿sí?, que el sistema carece de sentido y que no puede llevar a buen puerto. Esta tradición continúa con la obra de Mises, tal como ustedes lo señalaron en el paper de 1920 y en el libro Socialismo de 1922, donde el eje central en el fondo pasa por el tema de la imposibilidad de hacer cálculo económico. Porque al no haber derecho de propiedad, entonces, digamos, no existen los precios. Es decir, lo que se intercambia en el mercado son derechos de propiedad, y en esos intercambios, esa relación donde uno
entrega una propiedad, llámese, no sé, un par de zapatos y el otro entrega dinero, digo, están cambiando sus propiedades. Y eso determina un precio. Y ese precio, ese registro histórico llamado precio, se convierte en una señal que se transmite al resto del sistema, ¿sí? O sea, con lo cual el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información de señal, donde los agentes se coordinan, algunos serán compradores, otros serán vendedores, y en la medida que las cantidades difieran, se generará un ajuste en los precios. Por lo tanto, digamos, cuando yo contamino el sistema de la propiedad privada, estoy ensuciando el funcionamiento del sistema de precios. Por eso, cuanto más grande es el Estado, peor funciona la economía, y por ende, digamos, fíjense que aquellas economías que tienen los estados más grandes crecen menos. ¿Por qué? Porque están contaminando las señales. ¿Por qué cuando uno hace las reformas estructurales y saca de encima el peso del Estado, digamos, la economía florece? Porque justamente, o sea, la señal de precios empieza a fluir de mejor manera, es decir, porque hay menos suciedad sobre la propiedad. Obviamente que estas contribuciones fueron enriquecidas en trabajos como Camino de Servidumbre y La fatal arrogancia de Hayek, donde la lógica maravillosa de Camino de Servidumbre es cada intervención que yo genero, el resultado es peor y por ende demanda más intervención. Es decir, cuando caló en la cabeza a la gente la idea de la intervención, si yo intervengo, genero daños en el funcionamiento del sistema de precios, el sistema funciona peor y genera más demanda de intervención. Es decir, un adelantado, digo, parece que hubiera conocido la economía argentina ya en aquel momento. Pero no solo eso, sino, digamos, el problema de la fatal arrogancia, que digamos, uno lo podía plasmar como que, a ver, eso estuvo presente, siempre está presente, ¿eh? Por ejemplo, estaba presente en el macrismo que decía que en realidad el problema con los kirchneristas no era el tamaño del Estado, el problema es que los kirchneristas eran chorros. Entonces, como ellos eran más inteligentes, como ellos además eran más educados, hablaban mejor inglés, usaban mejores trajes, ¿sí? Y algunos de ellos hasta tenían ojitos celestes. Entonces, eso hacía que ahora iba a salir todo bien. Y confunden que el problema no son las personas, el problema son las ideas. Yo puedo llamar a Gandhi y a la Madre Teresa de Calcuta por el lado de la bondad. Por el lado de la inteligencia, yo puedo llamar a las mentes más brillantes del siglo, que son John Boyd Neumann y Alan Turing. Y si ustedes quieren, digamos, de repuesto le pongo a Einstein. Va a salir mal. Porque el problema con el socialismo no es la gente, el problema es la idea. Lo que está mal es la idea, no, digamos, o sea, la gente. Y eso, digamos, o sea, Hayek lo plasma de una manera fenomenal. Fíjense que cuando ustedes escuchan a economistas del actual gobierno, llámese Cecilia Todesca, ella quiere determinar todos los precios de la economía, ella cree que puede determinar todos esos precios. No se asuste, profe, es así, es tremendo, pero es así. Y es más, ella dice que ella va a determinar a quién va a asignar los dólares para hacer determinadas actividades. Bueno, no por nada, digo, la economía está colapsando como está colapsando. Ahora, digo, también, digamos, esta situación ocurre, ¿sí? Con el caso, por ejemplo, de Levi Yeyati. Yo creo que si Hayek se levantara el Atkutum, me lo conoce Levi Yeyati, escribe 30 tomos de La fatal arrogancia. Digo, alguien que quiere planificar toda nuestra vida de acá al 2030. O sea, cosa. No sé, digo, entonces no saben ni lo básico de que no puede hacerlo hoy, imagínense, 15 años para adelante cuando escribió esta aberración. Entonces, ahora, naturalmente, digamos, ahí en la obra de Hayek aparece la idea del mercado como un proceso de descubrimiento, aparece el problema de si ustedes se meten con la distribución, afectan a la producción, afectan a los incentivos, con lo cual, digamos, tratando de redistribuir, terminan achicando la torta. Y esto después está muy interesante, digamos, porque el perfeccionamiento de estas ideas juega un rol también muy importante de Israel Kirzner, que quiero tocar aparte. Digamos, está volcado en lo que es la tesis doctoral de Jesús Huerta de Soto, y que es, en el fondo, su libro que se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, donde él plantea los problemas con el socialismo, las versiones estáticas y las versiones dinámicas,
¿sí? Las estáticas que tienen que ver con la cantidad de información para poder operar eso. ¿Sí? Digamos, donde ustedes necesitan que quien opere el Estado tiene que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, o sea, Dios. O sea, de ahí también, digamos, la idea de la fatal arrogancia, ¿no? Y al mismo tiempo, digo, dice, no, pero mucho de esto tiene que ver con el know-how. Entonces, o sea, digo, yo le puedo, digo, puede venir Shaquille O'Neal o Michael Jordan y describirme cómo hacen para volcar la pelota en el aro de básquet, suponiendo que lo pudieran hacer, y yo no lo voy a poder replicar, porque no tengo las condiciones para hacerlo. Es como, digamos, que ustedes quieran aprender a andar en bicicleta leyendo un manual. Sí, se van a pegar un porrazo. ¿Y cuándo van a aprender después de tanto hacerlo? Entonces, ahora, ya entrando en la última parte de la charla, voy sobre lo que es muy importante, esta es la nota sobre Israel Kirzner, porque esto es lo que permite ver con mayor claridad los daños que hay dentro de la lógica neoclásica. Hay un libro maravilloso de Israel Kirzner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Entonces, digamos, donde básicamente lo que en el fondo trata de abordar es la idea, digamos, si el sistema es o no justo. Porque dice, nosotros podemos ser todos los más productivos que se nos dé la gana. Ahora, si el sistema no es justo, no es justo. Es decir, nada bueno se puede construir sobre la idea de un sistema que es injusto. Entonces, fíjense que después de la caída del muro, los socialistas no nos atacan desde la productividad. Productividad que en algún sentido reconocen. Pero lo que no nos aceptan es que nuestro sistema es moralmente superior, que los valores sobre los cuales está construido es superior. Y eso, digamos, o sea, se arrogan una superioridad moral que después, digamos, compran espacio para justamente intervenir. Por eso es tan importante cuando en ese concepto Israel Kirzner desarrolla, y esto yo voy a tomar esta parte no por el tema de la justicia distributiva y la superioridad moral del capitalismo, que lo he tratado en otros lugares, sino quiero ir cuando él plantea el postulado de la información perfecta, es decir, aún saliendo de la lógica de Malthus que termina en John Stuart Mill, aún con un formato neoclásico y con teoría subjetiva del valor, llega al mismo resultado que en el paradigma de información perfecta. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? El punto es que si yo, pensando a la Lucas, con los parámetros profundos, que son las preferencias, la tecnología y las dotaciones, dado ese conjunto de elementos, la producción es un dato. Es decir, la producción máxima, y esto tiene que ver con algunas cuestiones maravillosas que estaba tratando el profesor Venegas Lynch, es como que se vuelve un dato, la producción es un dato porque está la preferencia, está, digamos, la tecnología y están las dotaciones. Entonces ustedes no tienen nada más que hacer que meter las cosas dentro de un ejercicio de optimización, lo meten en la computadora y sale lo que hay que producir. O sea, entonces, ahí, digamos, o sea, lo que hace el caso de... Fíjense que si esto fuera así, el resultado está predeterminado. Por lo tanto, digamos, digamos, el paradigma neoclásico termina en el mismo problema que terminó, digamos, John Stuart Mill. Entonces la producción entonces es distinta del nivel de la distribución. Por lo tanto, o sea, bueno, produzco y después lo redistribuyo como se me da la gana. Entonces, es muy importante ese resultado que obtiene Israel Kirzner ahí, porque en el fondo, entonces nos empieza a mostrar parte de los errores que hay en la conceptualización neoclásica. Y entonces, ahora sí, voy a ir al tema de la tradición neoclásica, y donde yo creo que está el eje central del problema de por qué los neoclásicos, aún siendo bien intencionados, terminan siendo funcionales al socialismo. Terminan siendo socios de los keynesianos, terminan destruyendo el orden de mercado, que no es ni más ni menos que el orden emergente de la cooperación social, y terminan generando desastres. Acá, digamos, la cuestión se pudrió cuando
en la introducción de la matemática aparece el concepto del óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto, digo, o sea, no es una mala idea si uno lo mira conceptualmente, donde si yo tengo, si yo tengo un equilibrio dado y puedo mejorar a alguien sin empeorar a nadie, o sea, que logro mejorar a alguien sin que empeore a nadie, eso es una mejora paretiana. Y cuando esas posibilidades de mejora se agotan, estoy en el óptimo de Pareto. Es decir, en el óptimo de Pareto, yo no puedo mejorar a nadie sin empeorar a otro. Ese es el óptimo de Pareto. Ahora, el problema radica en juntar esa idea del óptimo de Pareto con la idea de la mano invisible. Entonces, ahí es donde arranca el problema. Porque si yo tengo que llegar a un óptimo, necesito encontrarme con funciones cóncavas o estrictamente cóncavas, de modo tal que yo pueda conseguir un máximo. Por lo tanto, cuando ustedes miran la función de utilidad, ¿qué formato tiene? Tiene el formato de una campana. Ustedes después, o sea, le cortan un pedazo y pueden ver el mapa de diferencia, ya sea, digamos, con esa que parece como una banana o como una herradura, según, digamos, los supuestos que hagan acerca de la saciedad. ¿Por qué? Porque ese tipo de función a usted le permite encontrar un máximo. De esas funciones, ¿qué es lo que va a salir? Van a salir la demanda de productos y la oferta de factores. Cuando ustedes miren la empresa va a aparecer una función de producción que puede ser con rendimientos constantes a escala, es decir, lineal, o con rendimientos marginales decrecientes. Cuando pasa esa situación, ustedes lo que se van a encontrar es que ustedes van a poder maximizar el beneficio y de ahí van a sacar la oferta del producto y la demanda de insumos, la demanda de factores. Ustedes entonces ahora, teniendo funciones que corresponden a estructuras maximizadoras por el lado de los consumidores, por el lado de los productores, las funciones de oferta y de demanda surgen de procesos de optimización. Cuando ustedes arman las funciones de exceso de demanda, que es la demanda menos la oferta en cada uno de los mercados, ya sea de bienes o de factores, con ciertas características de que esas funciones sean continuas, eso permite aplicar teoremas de punto fijo y les permite hallar la existencia del equilibrio, que si las funciones tienen determinadas condiciones, llámese estrictamente cóncavas, en consumidores y en productores, ese equilibrio además es único. Entonces el equilibrio existe y es único. Y si además los efectos directos son mayores que los cruzados, o sea, además ese equilibrio es estable. O sea, fíjense cómo, digamos, o sea, ahora todo ese análisis se convirtió en un monstruo totalmente distinto, donde ahora el óptimo de Pareto y la idea de la mano invisible significa que están todos los agentes maximizando. Y eso, en el fondo, lo que termina pasando es que se va de patadas ¿con qué? Con la idea de la función de producción de Adam Smith. Se va de patadas con la evidencia empírica. Si una de las cosas que pasó, que digamos, fracaso tremendo, que solo después de que termine de desarrollar su modelo en 1956, en paralelo con Trevor Swan, digamos, cuando lo chequea en el año 57, cuando quiere explicar los resultados empíricos solamente explica el 15%. O sea, todo era residuo de solo, no había que, digamos, o sea, no explicaba nada. Entonces, ¿cómo puede ser que, digamos, o sea, siendo tan importante el proceso de acumulación de capital, no explicara nada? Bueno, ¿por qué? Porque había rendimientos crecientes. Entonces, ahí, digamos, o sea, aparecen dos debates. Y yo, digamos, voy a dejar para el final el que yo considero todavía más importante. Por un lado es, ¿de dónde, digamos, o sea, cuando ustedes se van a la cuestión de los rendimientos crecientes, ustedes entran en algo que me consta que el profesor no lo avala y yo tampoco lo avalo, que es lo que se llama la economía de los fallos de mercado, que básicamente son no convexidades, o sea, no convexidades en los conjuntos, ¿no? O sea, funciones, o sea, que tienen rendimientos crecientes o cosas por el estilo. Los bienes públicos, las externalidades, la información asimétrica. ¿Sí?
Digo, ese por un lado. Y eso es lo que abre la ventana para la intervención. Ahora, si yo, digamos, me focalizo en la materia que, digamos, o sea, inspiró todo esto, digamos, o sea, para ponerle un punto de inicio, ¿no? Que es la investigación sobre la naturaleza de las causas de la riqueza de las naciones y el rol fundamental que tienen los rendimientos crecientes, a la luz de que yo multipliqué por 7 de la población y por 10 el producto, y que yo arranqué con niveles de pobreza del 95%, y después llegué al 5%, digo, ¿cómo puede ser que la teoría neoclásica me diga que los monopolios están mal? O sea, es un sinsentido. Y ahí el que destraba el problema es Rothbard. Yo me convertí a la escuela austríaca leyendo un artículo de Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, que estaba en Libertas, traducido por el papá del señor que tenemos acá. Otro héroe de la libertad que no solo, digamos, lo trajo a nuestras filas, al profe, sino que, entre otras cosas, lo trajo a Mises a la Argentina en el 56. O sea, así que imagínense, digamos, toda la historia que tiene el señor que tenemos con nosotros en este panel. Y entonces, y el punto es, entonces, ¿cómo todo esto entró en la discusión? Cuando uno estudiaba en la facultad, ahora no existe más esa materia, que se llama sistemas económicos comparados, uno analizaba los equilibrios competitivos y los equilibrios, ¿cómo es? Socialistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno, digamos, tomaba todos los supuestos para, digamos, o sea, derivar el óptimo de Pareto, entonces derivaba las funciones, digamos, de demanda y oferta con determinado formato para la función de utilidad, para la función de producción, las dotaciones dadas, y eso, digamos, daba que surgían un conjunto de funciones de exceso de demanda, que eso permitía no solo encontrar un equilibrio que existía, que era único y que era estable, sino que además era óptimo de Pareto. Es decir, que el proceso descentralizado generaba un óptimo de Pareto, es decir, que no se necesitaba de la acción del Estado, ¿sí?, para alcanzar un óptimo de Pareto. Hasta ahí, digamos, no nos sentimos bastante mal, digamos, más que en un puntito. Y por otro lado, digamos, aparecía el ejercicio socialista, que también daba un óptimo de Pareto, donde básicamente ustedes lo que tomaban era y acá empiezan a ver cómo aparece el problema, tomaban la función de bienestar social. O si yo tuviera un agente representativo, la función de utilidad es agente representativo. Vean cómo empiezan a aparecer determinadas monstruosidades. Y que eso, sujeto a la restricción física, derivaba en un resultado que era similar en términos de cantidades que el otro, y la forma en que se repartía era la misma. O sea que en el fondo permitía alcanzar un equilibrio óptimo de Pareto. Hasta ahí los dos sistemas son iguales, supongamos. Ahora, el problema radica que eso se da bajo el conjunto de supuestos neoclásicos. Digamos, ahora entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aparece algún problema de los que comenté antes, llámese la no convexidad, lo que señala en este caso es que la producción que termina teniendo el sistema bajo competencia perfecta es menor que bajo monopolio. Y que por ende eso habilita las puertas para poder intervenir el Estado y generar más crecimiento. Y ahí es donde se termina de pudrir todo, porque si esto quedaba en un laboratorio y nadie decía nada, nadie hacía nada, bueno, pero no, estos tipos se lo creyeron y se metieron a meter la mano dentro del mercado. Entonces aparecen imbéciles como, digamos, el señor Levi Cesati, digamos, que quiere, digamos, castigar a los que generan progreso tecnológico para dárselo a otras personas. Bueno, si lo hiciera, digamos, de manera perfecta, el día que, digamos, porque todo el mundo, digamos, el progreso tecnológico no es óptimo de Pareto. Claramente no es óptimo de Pareto. ¿Cómo va a ser óptimo de Pareto? El día que, digamos, Edison inventó la lamparita, los fabricantes de velas lo querían matar a trompadas. Si terminaron todos quebrados, ¿qué óptimo de Pareto? Progreso tecnológico no es óptimo de Pareto. Y si yo no tengo progreso tecnológico, no puedo explicar el crecimiento.
Y si además tengo funciones de producción que son estrictamente cóncavas, tampoco puedo explicar el crecimiento. Entonces digo, tengo una teoría económica para el laboratorio que no sirve para nada. Cosa que sí pueden explicar los austríacos a partir, digamos, de la obra de Rothbard que mencioné. Y que eso, digamos, se puede complementar con lo que desarrolló William Baumol en lo que se llama la teoría de los mercados disputables. Que después, digamos, lo amplió con Panzer y Willig, digo que hay un libro sobre eso, y que en el fondo, digamos, después aparece la tradición neo-schumpeteriana con el tema del proceso de destrucción creativa, no meten el socialismo porque, digamos, o sea, en el medio apareció la caída del muro, esa idea se la callaron. Pero fíjense que todos esos resultados, desde el punto de la perspectiva neoclásica, sin mencionar, digamos, el concepto maravilloso de Hayek cuando dice no hay nada más estúpido que el modelo de competencia perfecta, porque no hay. ¿No? Digo, es tan estúpido el modelo que no hay. Son todos precios aceptantes, no hacen nada. Digo, responden a una señal de precio. ¿Y quién fija el precio? ¿No? Digo, como concepto. El subastador balraciano, o sea, Mickey Mouse. Entonces, de vuelta, porque Balrán no era idiota cuando hizo esto. Balrán lo que hizo fue describir un proceso de ajustes para explicar el proceso de estabilidad. Digamos, después los economistas, digamos, pareciera que se creyeron eso. Que vino bárbaro para generar el teorema de punto fijo y poder explicar la existencia, pero digo, me parece que el problema está ahí, digamos, en el abuso de la matemática. Entonces, ¿cuál es el problema? Fíjense dónde está el corazón de todo el problema. El corazón de todo el problema radica es que al caso socialista le asigna la potestad de conocer la función de utilidad de todos los agentes. Para el pasado, para el presente, para el futuro, la tasa de preferencia intertemporal, conocen todo. Lo cual, digo, ya desde el vamos un disparate. Pero la otra es, supongamos que eso se conociera, digo, porque quiero resolver el ejercicio matemático. También está mal planteado, porque también es una estupidez esa separación. Digo, ustedes habrán escuchado el ejemplo, digo, de la economía de Robinson Crusoe, que está bueno la intuición para poder entender el problema, pero digo, para después llevarlo a la vida real, digo, es bastante idiota el problema si lo quiero aplicar en serio. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, Robinson en un momento opera como consumidor, en otro opera como productor y después encuentra el vector de precio-equilibrio para decidir cuánto consume y cuánto, digamos, o sea, trabaja. Les digo, es un disparate. Es un disparate. O sea, Robinson, no sé, verá cuánto hambre tiene, no sé, y qué fuerzas tiene y bajará de los cocos que puede y comerá lo que puede. Entonces, digo, está bueno el ejemplo, digamos, la metáfora, la analogía, pero el problema es cuando, digamos, o sea, me empiezo a creer las consecuencias matemáticas de eso. Cuando me creo las consecuencias matemáticas de eso, genera un desastre, porque ahora, en realidad, lo que hay que explicarle a esta gente, que no es que el proceso, digamos, de la gente que toma decisiones como consumidor, no es independiente del proceso de las personas que toman decisiones como productores. ¿O quiénes son los dueños de las empresas? ¿Marcianos? ¿Computadoras? No, son seres humanos. Y la realidad es que si ustedes tuvieran que agarrar y producir algo para llevarlo al mercado, preferirían tener rendimientos crecientes a tener rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Y porque, digamos, para producir lo mismo con menos trabajo, preferirían producir con menos trabajo que con más. O para el mismo trabajo poder producir más. O sea, digo que es como la base fundamental, si ustedes quieren, del progreso tecnológico. Entonces, digamos, o sea, en realidad, si yo me encontrara con eso, sería una bendición. Y justamente, si yo resolviera ese problema, yo internalizo ese problema. Entonces, en realidad, ese problema, que es el que plantea la teoría neoclásica como el problema que resuelve el socialismo, es falso. Ese problema solamente puede ser resuelto justamente por el liberalismo, porque justamente solamente la gente puede, digamos, saber cuáles son sus preferencias y solamente, digamos, el agente puede lograr internalizar una función de producción dentro de su proceso, digamos, de buscar su máxima felicidad. Entonces, fíjense cómo el debate y la matemática, ¿sí? Y tratar de buscarle una argumentación matemática hace
que nos encontremos con libros maravillosos como, por ejemplo, el de Barro y Sally Martin, o el de Sally Martin, ya sea crecimiento económico o apunte de crecimiento económico, y en una parte, digamos, o sea, tipos recontraliberales como Robert Barro y como Xavier Sally Martin terminan recomendando la intromisión del Estado por la presencia de progreso tecnológico, por la presencia de externalidades. ¿Por qué? Porque en realidad las puede maximizar, las puede generar mejor el Estado. ¿Pero de dónde se vio? Entonces, digamos, fíjense cómo, digamos, aún gente bien intencionada, con las buenas ideas, con un buen criterio, el paradigma neoclásico nos mete en una trampa que nos lleva a tener que tolerar cada vez mayores intervenciones del Estado. Eso es todo. Muchísimas gracias, Javier, por su ponencia, y les quería hacer una pregunta a ambos que pertenecieron al ambiente universitario, y cuando estaba planeando el nombre del evento, me surgió leer a Gramsci, y Gramsci señala: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. ¿Creen que ahí está el punto medular por lo cual el ciudadano de pie muchas veces prefiere las ideas socialistas? Ejemplo, que hoy son llamados medio ambiente, feminismo, etcétera. Bueno, a mí me gustaría, antes de hacer el punto de Gramsci, referirme a algún aspecto muy en cápsula de lo que dijo Javier. Primero le quiero agradecer mucho la generosidad respecto a mi persona y agradecer mucho que lo haya mencionado a mi padre, que efectivamente yo adhiero a la tradición de pensamiento liberal gracias a mi padre. Yo completé 2 doctorados y nunca vi ni escuché desde la cátedra algo razonable de esa tradición. Fue gracias a la paciencia de mi padre. Pero me ha parecido muy importante que Javier se haya referido a los aspectos centrales de Adam Smith, de la división del trabajo con su ejemplo de los alfileres, del concepto de la mano invisible, que se haya referido a ese personaje extraordinario que yo conocí en 1968, precisamente cuando estaba trabajando en mi primera tesis doctoral, que fui becado a Estados Unidos, que recibí clases de Israel Kirzner, que después, la última vez que lo vi, fue cuando lo invité a un Liberty Fund en Bariloche. Kirzner tiene contribuciones notables y, como ha dicho Javier, uno de los puntos es desmembrar el modelito, si me permiten el diminutivo para ponerme peyorativo, de la competencia perfecta, como señaló Javier, implica que los que están en ese proceso tienen conocimiento perfecto de todos los factores relevantes, lo cual hace que naturalmente no haya arbitraje, no haya empresario ni haya competencia. Kirzner eso lo desarrolla fenomenalmente y ha sido, me parece, Kirzner la razón por la cual Mark Blaug, un pope, digamos, de la vereda de enfrente, de los austríacos, haya dicho más o menos textualmente: con mucha pena he debido reconocer que los austríacos tenían razón, que el problema no es de equilibrio, sino de un proceso, dice McBlaugh. Otro punto que señaló Javier es este error fenomenal de ese gigante del pensamiento, John Stuart Mill, en separar como si fuera de naturaleza distinta los procesos de producción y distribución, que, como señaló Javier, da pie a toda esta llamada redistribución de ingresos, que Thomas Sowell nos ha dicho que los economistas dejemos de hablar de distribución de ingresos porque los ingresos no se distribuyen, sino que se ganan. También, por último, Javier ha señalado la contribución de Menger y las diferencias y los desvíos, digamos, de Walras. Y en ese sentido, antes de ir al punto que quiero hacer respecto de Gramsci, Javier ha señalado que el tema es de ideas, no quién administra o circunstancialmente está en el gobierno. En ese sentido, quiero poner como ejemplo a mi queridísimo amigo asesinado en México, ex premio Mao y premio Lenin,
que tenía como misión infiltrar las iglesias y los seminarios de sacerdotes en España y en Chile, Eudosio Rabines, que primero pensó que el problema estaba en la mala administración del socialismo y tardó en darse cuenta que el tema no es de Pedro o de José, sino el tema es del sistema, y escribió ese libro bestseller que lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, que se llama La Gran Estafa. Y cuando yo lo presentaba en audiencias en México, en El Salvador, en Guatemala, en Chile y en la Argentina, siempre empezaba emocionándose y pidiendo perdón por lo que había hecho del lado comunista, y hacía un paralelo con Pablo de Tarso en el camino de Damasco. Habiendo dicho eso, retomo lo que dijo Jeremías, de esa célebre frase del marxista Antonio Marx: y tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura, para señalar este punto. Yo creo que hace a todas nuestras preocupaciones el comprender qué diablos significa la educación. La educación es un proceso que por su naturaleza requiere puertas y ventanas abiertas para que entre mucho oxígeno. Es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo donde las distintas instituciones, haciendo de auditorías cruzadas entre sí, buscan el mayor nivel de excelencia. Ergo, el tener ministerios de educación o de cultura significan un cachetazo brutal a la inteligencia. Nadie, ni Javier, ni yo, ni Federico, ni Jeremías, ni nadie que nos está escuchando, nadie debe de tener la facultad de imponer criterios en estructuras curriculares. Eso es un asalto a la educación. Eso es no comprender lo que significa la educación y la cultura. Ahora, si hay que acreditar algunas carreras, que se hagan como era al principio en Europa o en las colonias de Estados Unidos, que eran academias e instituciones privadas que acreditaban también en competencia y en auditorías cruzadas para buscar excelencia. Entonces, ¿qué se puede sugerir con esto? Se debe sugerir el vender todas las instituciones estatales de educación. La educación estatal, la politización de la educación, tiene serios y gravísimos riesgos. Ahora, el tema no es que los maestros, las maestras, los profesores son malos en el ámbito estatal. No, yo estaría escupiendo al cielo personalmente. Yo fui profesor titular de economía en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires y fui director del Departamento de Doctorado de la Universidad Nacional de La Plata. No es eso. El tema es un tema de incentivos, como nos han enseñado Ronald Coase, Harold Dempsey, Douglas North y tantos otros. La forma en que se enciende la luz y se toma café no es lo mismo cuando uno paga las cuentas que cuando uno lo obliga a otros a pagar las cuentas. Entonces, ¿a quién se les puede vender esas instituciones? Al mismo claustro de profesores que hoy la administra. Y no digo educación pública porque es un disfraz, es educación estatal. Lo que pasa es que la palabra queda muy mal, igual que periodismo estatal, arte estatal o literatura estatal. La educación privada es también para el público. Y en un rapto de entusiasmo diría regalársela. Y al momento siguiente los incentivos son distintos. Por eso cuando hay estos estudios de el costo por año, por graduado, en instituciones estatales, que a veces se podría mandar 2 y 3 veces al mismo estudiante a estudiar a Harvard, y a veces se toman solamente los gastos corrientes y no se toman el capital inmovilizado para hacer esos cálculos. Entonces es un tema de incentivos. Ahora, como una política de transición, adhiero a lo que ha sugerido Milton Friedman. Esto es los vouchers o los créditos educativos. Esto es subsidiar la demanda. Esto muestra un non sequitur que se dice en lógica. No se sigue, no se desprende que unos estén obligados a financiar la educación de otros, no se sigue que haya instituciones estatales, puesto que el candidato que no tiene ingresos, pero sí tiene las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, elige de todas las que existen las que prefiere. Entonces, me parece
que en lugar de estarnos quejando por la adoctrinamiento o la politización, comprender que esto que es sagrado, la educación debe estar muy alejada de que es el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, que en el fondo son las botas, es la violencia, y eso no tiene que tocar el área educativa. Contemplando esto que digo, que es muy importante, la cuestión de la competencia, las auditorías cruzadas. Por eso, cuando yo he indagado acerca de amigos que han sido marxistas y luego liberales, muy honestos intelectuales, les pregunto bibliografía, ¿cuál era la bibliografía que más le interesaba? Del lado marxista siempre aparecía Antonio Gramsci, precisamente porque es un tema de las cejas para arriba, es un tema de formación y de educación, y no de fuerza. Entonces, me parece que esto es algo que los liberales deberíamos de reiterar. No se trata de tener un buen ministro de Educación, un buen ministro de Cultura, que sepa imponer la buena estructura curricular. Eso es un contrasentido. Como digo, tiene que ser abierto, y como nos ha enseñado a Popper, y como dije antes, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierta a refutaciones. Uno de mis libros se llama En ebullición, precisamente para mostrar eso. No hay palabras finales. Ese es el desafío, eso es lo interesante y lo estimulante de la tradición liberal. Estamos siempre descubriendo nuevos paradigmas. Sí, sí. ¿Está, no, profe? Sí. Sí, yo ahí, Diego, quiero complementar lo que está diciendo el profesor, a lo cual adhiero plenamente. Si hay un lugar donde ganó Gramsci es en Argentina. Tomaron la cultura, tomaron la educación y además también tomaron los medios de comunicación. Entonces uno continuamente recibe el mensaje, digamos, de la izquierda, a punto tal que lo políticamente correcto es decir y repetir las aberraciones que postula la izquierda. De hecho, lo han hecho en Chile también. El libro La fatal ignorancia de Axel Kaiser, en el primer capítulo, él justamente lo que explica es cómo se metieron en los distintos lugares y terminaron poniendo en jaque un modelo que, de ser el país segundo más pobre de América Latina, solo estaba por encima de Haití, con un nivel de inflación extravagante, con más de 80% de pobreza, ¿sí? Convertirse en el país más rico de Latinoamérica, a un 20% de alcanzar la categoría de país desarrollado, llevando los niveles de pobreza al 8%, teniendo los índices de movilidad social ascendente más importantes de la región, teniendo el mayor índice de desarrollo humano, estando, digamos, el primero en América Latina en las pruebas PISA, con un 93% de chicos que terminaban el secundario. A pesar de eso, digamos, el sistema se cayó. ¿Por qué? Porque los que lo tenían que defender, ¿quién eran? Eran neoclásicos. Los neoclásicos es un edificio sin corazón. O sea, es un cuerpo sin alma. No es nada, es un cuerpo, es un pedazo de carne. Lamentablemente, o sea, porque se cree que es el robot, y el robot no funciona. Entonces, eso me parece un tema interesante, digamos, si hay un caso donde se aplica, esto es en Argentina, hay un trabajo reciente de una persona del Partido Libertario de Cava, sobre, por ejemplo, adoctrinamiento, Anabel Laureli, se tomó el trabajo de meterse en cada universidad y tomar cursos en cada universidad. Y lo que fue descubriendo, ¿sí?, es que había un claro adoctrinamiento marxista, donde, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas en el ranking está cuarta, no está primera. Eso es interesante. Ahora, qué interesante, porque digo, cuando uno en la Facultad de Ciencias Económicas le pregunta a alguien quién es Ludwig von Mises, creen que es el 9 de Holanda. No saben quién es. Con suerte,
con mucha suerte saben quién es Hayek, pero casi como una cosa, no sé, anecdótica. Y en el caso de Friedman, la opinión es que era un asesino que mataba gente junto a Pinochet. Digo, esa es la línea de pensamiento que baja, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas. Donde el gran responsable de esto es un señor que se llama Andrés López, que además persigue a liberales. Y lo puedo decir porque he sido perseguido por él. Y al margen, digamos, y también de mi colega Diego Giacomini. En ese contexto, y también como muy bien señalaba el profesor Venegas Lynch, o sea, están las instituciones porque todo es educación pública, que está la gestión estatal y la gestión privada. Ahora, cuando uno, digamos, en el sector privado quisiera hacer, por ejemplo, la carrera de licenciatura en economía con un formato digamos, o sea, liberal, ¿sabe qué va a pasar? La CONEU se los va a rechazar. No se los va a aceptar. Es decir, con lo cual estamos, digamos, se metieron tan bien los socialistas dentro de la educación que cualquier contenido que no va en la línea que ellos quieren, lo descartan. Y ahí, digamos, que yo también adhiero a lo que señala el profesor Venegas Lynch, digamos, sobre la transición, ir al régimen a la Friedman de los vouchers. Y en otras ocasiones el profesor también utilizó lo que es el homeschooling, o houseschooling, digamos. Y lo quiero mencionar porque el profesor lo había contado en una charla, y una cosa es cuando uno le cuenta, no sé, del trabajo que consiguió X o el trabajo que consiguió Y, y otra cosa es cuando uno se encuentra con una persona amiga. Yo, digamos, hace cosa de 15 días me encontré con una ex compañera de facultad. Y cuando vio la forma en que educaban a los hijos, no le gustó nada. Entonces decidió educarlos ella por su cuenta. Los dos chicos ingresaron a la universidad, digamos, y ahora, digamos, o sea, además la hija que ya está graduada con honores y ya trabajando en Suiza, y el hijo, digamos, en proceso de terminar su carrera. Es decir, ¿y dónde se formaron? En la casa. ¿Por qué? Porque le parecía aberrante lo que le estaban haciendo esos chicos. Porque yo en un tiempo consideré que el socialismo era una suerte de enfermedad mental. Y hoy me queda claro que el socialismo en realidad es una enfermedad del alma, es una enfermedad del espíritu. Porque en el fondo es un problema de valores, digamos, subyacente en esa teoría. Porque detrás de eso está la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, el asesinato. Y el punto es, ¿cómo, digamos, se puede sostener eso? Bueno, eso es, digamos, la contraparte que termina habiendo con la utilización de la teoría del valor-trabajo. Y lo que implica en términos de teoría de explotación de Rosbertus, o lo que es, digamos, plusvalía en Marx y demás. Porque la pregunta es, ¿por qué si en todos los lugares donde se lo aplicó el socialismo fracasó, esta gente no cambia? ¿Por qué no cambia? Si el fracaso es evidente, si los números no le dan, y es que en realidad no les importa el resultado. Los sentimientos negativos que manifesté antes están por encima de cualquier evidencia empírica y de cualquier argumentación teórica. Entonces, en el fondo ya, digamos, es una enfermedad del espíritu. ¿Por qué? Porque hay gente que está enferma, ¿sí?, de odio. Por eso, digamos, cuando ustedes, o sea, las sociedades socialistas, es decir, la gente tiene un peor comportamiento que las
sociedades liberales. Porque en una sociedad liberal, primero porque aun cuando ustedes odiaran a la otra parte, si no le venden su producto van a la quiebra. Así que aun cuando lo odiaran, lo tienen que tratar bien. De ahí la frase de Friedman, de Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. O la de Bertrand de Juvenet, digamos, o sea, donde hay capitalismo, donde hay mercado, las costumbres son dulces. ¿Sí? Y además, cuando ustedes le dan algo a una persona, o lo ayudan, o lo que fuera, esa persona es agradecida, porque tiene conciencia de lo que le costó ganar a la otra persona eso que le está dando. En cambio, en el socialismo, como creen que tienen derechos, son absolutamente prepotentes y exigen todo el tiempo, usted me tiene que dar, usted me tiene... Fíjense los reclamos de los piqueteros, usted me tiene que dar, ¿por qué? Ah, porque usted tiene plata. Y digo, ¿y qué tiene que ver? Digamos, si yo en el fondo, si tengo plata, digo, o sea, si lo hice honestamente, o sea, soy un benefactor social. Porque en el fondo, digamos, solamente puedo ser exitoso vendiendo un producto de mejor precio y de mejor calidad, ¿no? Alguna combinación o las dos a la vez. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo voy a decir bien porque quedó medio sucio. Puedo vender el mismo producto a menor precio o al mismo precio una mejor calidad o alguna combinación. O sea, soy un benefactor social, digamos, el exitoso es alguien que justamente es un benefactor social y esta gente no lo entiende. Creen que pueden ir y robarle. O sea, se concentran en el coeficiente de Gini, como si dijera algo. El Gini es una película, pero no dice nada de cómo se consiguió ese número. Y esas cuestiones, de vuelta, los que mejor entendieron la naturaleza del problema fueron los austríacos. Sin lugar a dudas, la obra de Mises, de Huerta de Soto y de Israel Kinsler, en ese sentido son extremadamente contundentes. Así que yo también considero que lo de Gramsci es tremendo, pero en el fondo, en lugar de patalear, nosotros tendríamos que a ver, decirlo de una manera, ponderarlo para aprender. Porque en el fondo, con esa aberración es como nos ganaron la batalla. Es decir, tenemos la evidencia empírica de nuestro lado, la teoría económica de nuestro lado, los valores de nuestro lado. Y sin embargo, ¿cómo puede ser que nos ganaron? Es decir, Gramsci era un genio. Es decir, defendió una teoría aberrante con resultados empíricos espantosos, con valores morales asquerosos y nos ganaron. Entonces, digo, nosotros tendríamos que aprender, digamos, de los socialistas de por qué nos ganaron. A mí me gustaría agregar a esto que decía Jeremías de Gramsci, que en realidad, ya que estamos en Zoom, haciendo un zoom sobre Gramsci o un close-up, en realidad ha quedado algo atrasado, aunque yo conjeturo por los escritos desde la cárcel de Gramsci que estaría celebrando esto que ocurre. ¿Qué ocurre? Los posmodernistas, especialmente Michel Foucault y Jacques Derrida, han elaborado algo que ha terminado en una instancia más productiva desde el lado gramsciano, y es, olvidémonos de las masas manejadas, empujadas por ciertos dirigentes. Si nosotros podemos penetrar bien en la mente de la gente con la educación socialista, cada uno individualmente va a manejar su propia conducta sin que haya líderes, sin que haya gente que la maneje. Por eso quedamos sorprendidos de fenómenos que ocurren en Chile y en otros lugares, en Estados Unidos, de cuestiones aparentemente espontáneas e individuales que después se disuelven. Eso se ha dado en llamar, en el léxico de posmodernismo, la revolución molecular. Esto es, proceden como moléculas, cada uno individualmente, que no, la gente dice, pero ¿a quién responde? ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el lema? No, cada uno ha sido tan penetrado, digamos, en el tema educativo que ya no necesita más
la cuestión masiva, tradicional y arcaica, digamos. Ahora, respecto de lo que dijo Javier del homeschooling, me parece muy importante. Hay bueno, hace tiempo de esto, un trabajo que publicó The Economist de Londres, son 3 o 4 carillas de un estudio sobre el homeschooling, mostrando que los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League, o sea, las top en Estados Unidos, al ver la aplicación de gente que viene del homeschooling, se quedan impresionados, y esto está documentado en este trabajo del Economist, el trabajo de investigación, se quedan impresionados no solo con sus conocimientos académicos, me refiero a los que vienen del homeschooling, sino a su vestimenta y a su lenguaje. Y dicen ahí en el Economist, la gente dice, bueno, pero eso es una cosa que no permite a los chicos y a las chicas tener socialización y vínculos con otros. No es cierto. Todos los trabajos fenomenales que hay de apoyo logístico en Internet para el homeschooling hacen equipos y torneos de ajedrez, de rugby, de fútbol, cosas bailables, en fin, donde hay muchísima interacción. Entonces, el punto es, volviendo a lo que mencioné antes de Thomas Sowell, hay un libro que lamentablemente no está traducido al castellano, que se llama Inside American Education, o sea, dentro de la educación americana, donde muestra cómo se ha degradado también en Estados Unidos esto a contracorriente de los valores y los principios extraordinarios de los padres fundadores. También transmito otro aviso acá. Uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde muestro lamentablemente este declive. Pero afortunadamente, igual que ocurre en la Argentina, con fundaciones e instituciones muy meritorias, también en Estados Unidos, Cato Institute, The Independent Institute, de Tocqueville Society y tantos otros con presupuestos fenomenales que pretenden revertir esto, comprendiendo que es un tema, a la Gramsci, de las cejas para arriba, que es un tema de educación. Y con Javier y con otros que nos están escuchando, que tenemos experiencia en la cátedra, es tan estimulante, después de estar un semestre, un año con alumnos y alumnos, que digan, esto me cambió la vida, esto me abrió otros horizontes. El impacto que uno recibe de esos comentarios no tiene precio. Y eso hasta se establece una relación, yo diría, de amistad en los feedback con los alumnos, porque la verdadera amistad es la comunión de valores y de ideas en última instancia. Entonces, me parece que hay que perseverar en esto. Y creo que la Fundación Bases en Rosario de Federico y Es Libertad, como decía Javier, de Jeremías y tantos otros que trabajan en esto, en distintas partes de la región, me parece que hay que celebrarlo porque eso es para ser muy optimista. Además, claro está, de los trabajos fenomenales que ha hecho Javier con gente joven. Yo la última vez que tuve un intercambio con Javier era en la Universidad de Belgrano, en su universidad, donde el aula magna estaba colmada de jóvenes, donde había 3 aulas paralelas con pantallas, y las preguntas que venían no eran de una cuestión superficial, era de personas que tenían bastante biblioteca y muy buenas referencias bibliográficas. Esto es para ser muy optimista. Y lo que está ocurriendo en el mundo y los problemas que hay, el nacionalismo y la xenofobia en Europa, lo que ocurre con un papa peronista y las cosas, para no decir en Latinoamérica, los extremos de este personaje que habla con los pajaritos en Caracas o la isla cárcel cubana y demás, yo creo que nos presentan un desafío y decir, si tienen la oportunidad de escucharnos, si tenemos la oportunidad de elaborar, yo tengo un latiguillo en mis clases, el primer día de clase digo, si algo no resulta claro, por favor interrúmpanme, si no están de acuerdo, discútanme, pero si creen que están de acuerdo y creen que soy claro, hagan de abogado del diablo, porque el ejercicio del debate pule
muchos ángulos que a veces no resultan claros en la primera exposición. Doctor Venegas Lynch, Javier, tengo entendido que en unos minutos comienza otro evento de Estudiantes por la Libertad, por lo que desgraciadamente tenemos que terminar, y lo digo muy sentidamente. Aprovecho, y ya que aún no terminamos, me encantaría comprometerlos para otra oportunidad, poder seguir teniendo estas charlas con ustedes. Es muy enriquecedor. Tuvimos gente de todo el mundo de habla hispana, de España y toda Latinoamérica, amigos de Brasil también. Hubo muchísimos comentarios y preguntas que lamentablemente no vamos a poder hacer ahora, pero nuevamente les agradezco mucho. Aprovecho también para mencionar que Javier acaba de publicar un libro que se llama Pandenomics, que es extremadamente interesante y muy actual. Vale la pena buscarlo. Tanto Javier como el doctor Venegas Lynch son muy activos en redes sociales, especialmente en Twitter. Javier también mucho en Instagram. Si aún no lo hacen, por favor, síganlos. Y si les queda un minutito, también pueden seguir a Estudiantes por la Libertad y a la Fundación Base en redes sociales. Y espero que muy pronto podamos repetir un evento como este, que fue, la verdad, fue un festín para el intelecto, de las cejas para arriba, como diría el doctor Venegas Lynch. Bueno, yo quiero despedirme a la Borges cuando él se despedía de las audiencias y decía: me despido de cada uno, que es una realidad, y no digo todos, que es una abstracción. Así que a cada uno le mando un abrazo, a Javier, Federico, Jeremías y todos los que nos están escuchando. De mi parte también muchísimas gracias, Jeremías, Federico, por la invitación a Estudiantes por la Libertad, y el placer y el honor siempre de hablar con el más grande, el mejor de nosotros. Gracias, profe. Y gracias a cada uno de los que han estado presentes.